Señor, que podamos con ese corazón que tenía David, humilde, volvernos a ti, clamar a ti, Señor, y ser también de bendición para otros. Señor, te alabamos, te adoramos, Señor. Cambia nuestro corazón, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Ahí estamos en este Salmo 51 y David ahí continúa en el 10, en el versículo 10 estamos. Continúa diciendo, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. David clama a Dios y dice esto, crea en mí un corazón limpio. La palabra traducida ahí por crea es la misma que aparece en el Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Crea es algo, hacer de algo que no existe, algo que existe. ¿Ah? Donde antes no había nada, hacer que ¿no es cierto?, Dios crea, haya algo. ¿Ah? Y aquí, ¿no es cierto?, es evidente el sentido de hacer que exista lo que no existía antes en el corazón de David. Claramente en el tiempo en que estuvo en pecado, David tenía un corazón deslizado, ¿no es cierto?, al pecado. Y aquí hay un reconocimiento, ¿no es cierto?, del poder divino de Dios. Solamente crear en él y transformar. No es un cambio. No quiero mejoras en mi vida, sino que, Señor, crea en mí algo que no hay. Un corazón limpio. O sea, es una transformación total, profunda. ¿Ah? La idea no es que se pueda, ¿no es cierto?, crear una nueva sustancia o lo que se le puede dar, ¿no es cierto?, algo que mejore, sino que es crear algo que no hay. Algo que no hay. Tener un corazón limpio. Era algo que no tenía David hasta ese momento. Un corazón limpio, un corazón puro. Solo Dios podía crear esto. Renueva un espíritu recto. Un espíritu recto es un espíritu correcto dentro de mí. La palabra ahí es renueva un espíritu recto dentro de mí. La palabra es vertical, correcto, propio, firme, verdadero, sincero, fiel. Aquello que es firme, que es constante, aquello que no es inconmovible. Entonces David dice, Señor, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Un espíritu que pueda soportar la tentación. Un espíritu que pueda mantenerse firme ante las pruebas y las dificultades de la vida. Un espíritu que no sucumba, ¿no es cierto?, ante el pecado, porque él sucumbió ante el pecado. ¿Ah? Un espíritu fiel, verdadero, sincero. Eso es lo que clama David. Hazme, transfórmame totalmente. Transforma mi corazón de tal manera que sea fiel a ti, que sea verdadero, correcto, propio, vertical, firme, constante en mis caminos y no siga así como venía. ¿Ah? Firme en los propósitos de la virtud, no caer en tentaciones, poder tomar resoluciones santas, vivir una vida que agrada a Dios. Hermano, realmente eso es lo que tenemos que orar al Señor. Señor, dame un espíritu recto, dame un espíritu así, un espíritu fiel, un espíritu verdadero. Solo Dios puede transformar un corazón así. Pensaba, ¿no es cierto?, en las palabras del Señor Jesucristo cuando dice ahí en Mateo 15:19, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias, ese corazón engañoso que tenemos.
La única manera es entregárselo al Señor. Dios puede transformarlo. La única manera es entregárselo a Dios y Dios puede cambiarlo totalmente. Crear algo nuevo en uno. Y hermano, pensaba tantas cosas en eso. Estaba leyendo un libro que dice Cambios Profundos y había varios ejemplos de la vida cotidiana y yo meditaba en ello. Por ejemplo, les voy a contar uno. Había una esposa, bueno, un ejemplo, esto es un ejemplo. Una esposa que espera a su esposo con una cena romántica, le prepara la comida y le prepara la comida deliciosa que la esposa espera, el esposo espera, la comida que más le gusta a su esposo. Entonces, cuando llega el esposo del trabajo, justo en ese momento estaba el partido que más anhelaba y esperaba el esposo. Entonces, la esposa que le preparó la comida, rica y la comida que le gustaba, y le dice, mi amor, te preparé esta comida porque te amo. Oh, güey. Y el esposo le dice, gracias, mi amor. La comida que más me gusta y voy a ver el partido que más estaba esperando. Esto fue perfecto. Así que se fue el hombre ahí a ver su partido. Y la esposa se enojó. Es un ejemplo por si acaso. Y la esposa se enojó y le dice, y después cuando conversa le dice, ¿pero por qué te enojaste? Sí, lo que pasa es que, claro, yo te esperé con una comida, todo, y uno piensa y uno dice, aparentemente la esposa tiene razón. ¿Cómo se le ocurre esperar al esposo? Pero si analizamos más profundamente, la esposa, ¿qué quería? ¿Quería darle a su esposo una cena que a él le gustara? ¿O quería pasar ella un momento grato con su esposo? ¿Qué quería? Quería ella pasar un momento grato con su esposo, ¿cierto? O sea, en el fondo no quería prepararle la comida a su esposo y para que él la disfrutara. No, en el fondo ella quería un momento grato para ella. Es un ejemplo nomás, hermano. ¿Ya? Entonces, el escritor analizaba y decía, a veces proyectamos una cosa, pero en el fondo de nuestro corazón hay otra. Hermano, hay otra. En el fondo del corazón de este ejemplo, la mujer se amaba más a sí mismo. Porque ella dijo, te amo, esposo, por eso te preparé la comida. No, ella se amaba más a ella, porque ella podría haber sido feliz porque el esposo tenía su comida y tenía su partido, pero ella quería un momento para ella, en realidad. ¿Amaba más a su esposo o se amaba más ella en este ejemplo? ¿Se fija? Y a veces, pensando en esto de David, descubrir el corazón, hay cosas que hay en nuestro corazón que tenemos que descubrirlas, que tenemos que sacarlas. Y esas son las cosas que tenemos que entregárselas y ser sinceros realmente con el Señor y decirle, esto es lo que hay en mi corazón. Esto es lo que hay en mi corazón. En mi corazón me amo más a mí mismo. Y es por eso que me molesto. ¿Se fija? No es fácil determinar qué es lo que hay en el corazón. Pero David reconoció su pecado, reconoció lo que había en su corazón. Y es por eso que dice, Señor, crea en mí un corazón limpio, renueva en mí un espíritu recto. ¿Se fija? Y yo meditaba en estas cosas, hermano, ¿cuántas cosas hay en nuestro corazón? Me amo más a mí mismo. Ese es un ejemplo de amor. Hay otro ejemplo, veíamos en la escuela dominical, veíamos el ejemplo del amor al dinero, ¿se acuerdan? Y uno se recuerda de este joven rico que vino delante de Dios, maestro, guarda los mandamientos, lo he guardado. Y uno dice, ¿pero cómo?
guardó los mandamientos, los guardó los mandamientos. Aparentemente era un hombre que hacía lo recto delante de Dios. Pero como Dios apunta al corazón, le dice, pero vende todo lo que tiene y sígueme. Ay, no puedo. Es que Dios le dio en el corazón qué es lo que realmente había en el corazón. No estaba Dios ahí. Y entonces, hermano, este salmo, al leerlo, yo meditaba en él y apunta a lo que hay en nuestro corazón. Hermano, tenemos que escudriñar nuestro corazón. ¿Qué hay en él? ¿Por qué me deleito en el pecado? Y tenemos que ir al fondo ahí. ¿Qué es lo que amo más? ¿Realmente amo más a Dios? Y ahí podíamos poner muchas cosas, ¿ya? La palabra renovar aquí significa también ser o hacer nuevo, para producir algo nuevo. Renueva un espíritu recto dentro de mí. Produce en mí algo que no hay, algo nuevo. Y esa debe ser la oración de nosotros también. Señor, crea en mí, renueva, es decir, haz algo nuevo. También la palabra renovar es de volver a restaurar. Restáurame en mi condición anterior, antes de todo este año que estuve pecando, dice David, porque fue un año aproximadamente, ¿no es cierto? Como si antes él hubiese tenido un espíritu correcto y apropiado, pero por causa del pecado estaba lejos de Dios. Por eso dice David, renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. Hermanos, qué terrible es estar fuera de la presencia de Dios. No me deseches por completo, dice David. No me eches de tu presencia, no me abandones. No dejes que mi pecado me alcance y mi tristeza. La verdadera felicidad se encuentra en la presencia de Dios, hermanos. No me eches de delante de ti. No quites de mí tu Santo Espíritu. Y ahí nosotros pensamos ahí, no quites de mí tu Santo Espíritu, y uno dice, pero ¿cómo el Espíritu Santo? No es lo que entendemos nosotros ahora, que tenemos el Nuevo Testamento, ¿no es cierto? El Espíritu morando en nosotros es permanente. ¿Ah? No es que venga y se vaya. Pero ahí David, ¿no es cierto?, en este cántico y en este salmo, ¿no es cierto?, le dice a Dios, no me eches de tu presencia y no quites tu Espíritu Santo de mí. ¿Ah? Como diciendo, tú influyes en mi vida para que haya santidad. No dejes que eso cese. No dejes que eso no continúe dentro de mí. Es como si estuviera clamando a Dios, sigue estando conmigo, sigue estando ayudándome, fortaleciéndome, ¿ya? No es que entendiera David aquí la cabalidad, ¿no es cierto?, del Espíritu Santo, ¿ya? Sino que lo menciona aquí y lo dice. ¿Quién es el que renueva el corazón? Dios, su Espíritu. Por eso es que David apela a esto y dice, renueva mi corazón, renueva mi espíritu. ¿Quién imparte consuelo al alma? Dios, y el Espíritu de Dios imparte consuelo al alma. Por eso David dice, renueva un espíritu recto dentro de mí, no me eches delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu, ese que me renueva, ese que me da paz, ese que me consuela, ese que está conmigo siempre. ¿Ah? Por eso David ora, clama a Dios fervientemente para que eso no se le sea quitado completamente a causa del pecado, para no ser abandonado a su desesperación. No me abandones, Señor. Eso es lo que clama David. ¿Ah?
Hermano Ángel. Quería comentar, hermano, si me permite. Claro, en el tiempo en el cual vivía David antes de la venida de Cristo, el Espíritu Santo no moraba permanentemente en los creyentes. El Espíritu Santo venía sobre el profeta o el rey o sobre el juez, venía hacia una hora y el Espíritu Santo se iba. Pero cuando vino Cristo y por causa de la obra de Cristo en la cruz, de hecho la Biblia dice en Juan capítulo 7, versículo 37, en el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie, alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí, beba, y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Así El es. Espíritu Santo en el corazón de un creyente en el Nuevo Testamento es como un río que salta para la vida eterna. La Biblia habla de que su interior corre ríos de agua viva. ¿Y por qué nosotros recibimos el Espíritu Santo y el Espíritu mora en nosotros? Porque Jesús fue glorificado, es decir, murió, resucitó, y como le dijo a los discípulos, conviene que no me vaya porque si me puede, es decir, cuando fue glorificado, enviaré al Espíritu Santo. Y el Amén. Espíritu Santo ahora mora en el corazón del creyente, ya no se va. Y en el caso de Gabriel decía, no quita el Espíritu Santo Espíritu, por el asunto de que el Espíritu Santo venía y se iba. Entonces como que ya el Espíritu Santo no, bueno, y entendemos que en este tiempo podemos contritar al Espíritu o apagar el Espíritu, pero el Espíritu no se aparta nunca de nosotros, y es una diferencia en cuanto al Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Claro que sí, hermano, y eso, mire, eso es lo maravilloso. Lo maravilloso es que usted y yo y todo aquel que ha creído en Cristo Jesús tiene el Espíritu morando. Amén. Ahí en Efesios 1:13 dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Sellados, ¿ya? Que es las arras de nuestra herencia, hasta la posesión adquirida para alabanza de su gloria. El Espíritu Santo garantiza nuestra herencia. Entonces, ¿hasta cuándo? Hasta cuando estemos con el Señor. El Espíritu Santo garantiza nuestra herencia. Hermanos, ¿y cómo no darle la gloria al Señor? David clamaba: no quites de mí tu presencia, no quites de mí tu Santo Espíritu. Y hermanos, nosotros como creyentes tenemos el sello del Espíritu. No nos abandona, está con nosotros. Pero nos falta un corazón como el de David. Un corazón dispuesto a que el Espíritu Santo transforme nuestra vida, la cambie totalmente. Ahí está la diferencia de ser lleno del Espíritu, de la llenura del Espíritu. Que el Espíritu Santo controle nuestra vida y no sigamos dejándonos guiar por la carne. Amén. Que el Señor nos ayude, hermano. Que el Señor nos ayude. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Es decir, vuelve a pedir porque Dios le dé gozo. Vuélveme el gozo de tu salvación. Vuelve, porque ya lo habíamos visto anteriormente, ¿no es cierto? Y espíritu noble me sustente. Ese espíritu noble, es decir, evite que me caiga. La palabra que se traduce ahí como noble significa dispuesto, voluntario, listo. Un espíritu dispuesto me sustente. Un espíritu voluntario, listo para la oración, dispuesto para obedecer los mandamientos de Dios. Un espíritu
dispuesto para servirle fielmente. Que ese espíritu me sustente. No un espíritu de pecado, no un espíritu de ¿no es cierto?, como venía viviendo David. Él ora al Señor y le pide a Dios que transforme su corazón y su vida y que este espíritu le guíe a él o se mantenga en él. Quiero ser constante, quiero ser firme, en un estado en que siempre esté dispuesto, listo para guardar tus mandamientos. Ya no quiero ser inconstante, ya no quiero seguir pecando, ya no quiero esta vida que llevo. Quiero ser transformado. Tremenda oración de David. Que el Señor nos ayude también a nosotros a tener ese corazón, a pedir eso, que el Señor nos transforme de tal manera. Entonces, dice, enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. De esa manera yo puedo dar testimonio, como una expresión de gratitud, como resultado de su propia experiencia, ¿no es cierto?, dolorosa. Les mostraría a todos los demás a partir de esta experiencia, ¿no es cierto?, y de hecho lo veíamos la semana pasada y decíamos que se cantaba y era como decirle al músico principal, toma, canta este salmo. Reconocía entonces su pecado y a partir de su amargura, de su dolor, de lo que él vivió, iba a mostrar a los demás la misericordia de Dios y que Dios sí lo puede restaurar. O sea, él se pone de ejemplo. Mira, yo caí en pecado, este es mi pecado, tremendo. Lo dice abiertamente, no lo oculta. Para que los demás aprendan también. Es un tremendo corazón, hermano, pensaba yo en eso. ¿Quién anda diciendo lo que Dios trató con uno? ¿Alguien anda comentando por ahí cómo Dios ha tratado con el corazón de uno? ¿Cómo Dios me ha tenido que humillar en ciertas ocasiones por causa de mi pecado? ¿Alguien ha hecho eso? ¿Alguien lo anda contando por ahí? Mire, David lo dice abiertamente. Para que los demás también conozcan a ese Dios maravilloso, misericordioso, ese Dios tremendo que es capaz de perdonar estos pecados y de restaurar al hombre y de cambiarlo. Para que los pecadores se conviertan a ti. Verían su caso, el mal, la transgresión, todo el pecado que había y aprenderían de su ejemplo, que se podría encontrar misericordia en todo. Y también serían persuadidos para huir del pecado. En su profunda experiencia, David quiere eso, quiere contarle a los demás para que los demás no caigan en el mismo pecado, para que los demás se aparten del mal. Es un tremendo corazón de David. Líbrame de homicidios, oh Dios de mi salvación. Líbrame de homicidios. Mire, David, la culpa lo perseguía. Sabía que había matado a Urías. Él sabía lo que había hecho. Él sabía. Y la culpa, el remordimiento tal vez estaba ahí en su mente. Por eso él dice, líbrame de homicidios, oh Dios. Ese homicidio, esa palabra homicidio, es líbrame del derramamiento de sangre. Líbrame de derramar sangre inocente. Denota culpabilidad. ¿Ya? David tenía en su conciencia esto. He matado a Urías. Y ora al Señor y clama a Dios y le dice, líbrame de estas cosas. Dame paz a mi corazón. El único que puede traer paz y quitar la culpa es Dios. Es Dios. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia.
Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Y ese abre mis labios es quita mi culpa. Quita mi culpa. Cuando usted siente culpabilidad de que ha hecho algo, se queda callado. ¿O no? Guarda silencio. Se toma una pastilla para dormir. Soy culpable. Se pasaría si más encima está normal o se pone Pero David dice, abre mis labios. No podía hablar, seguramente no podía. ¿Cuántas veces durante ese año debió estar David delante de Dios en los sacrificios, con los hombres de batalla, dando un aliento, no sé, o un año es un año? ¿Y qué podía decir? ¿Qué puede decir uno si está mal con Dios? Nada. ¿Qué puedo decir si en el fondo de mi corazón yo sé lo que hice? Sé que cometí un homicidio, sé lo que hice. Y no solo yo lo sé, todos lo saben. ¿Con qué autoridad? ¿Con qué autoridad voy a hablar? O sea, no autoridad porque tenía autoridad, pero seguramente se sentía culpable. No podía hablar. No puede uno hablar libremente. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Es la única manera que yo puedo hablar las maravillas de Dios. ¿Ah? Libre de culpa. Y por eso David clama. David clama. Quita esta carga de mí. Y mi boca mostrará tu alabanza. Te alabaré. Y cuando uno alaba al Señor libremente y cuando uno habla del Señor, es porque ya han sido quitados, ¿no es cierto?, los sentimientos de culpa y de pecado. ¿Ah? Y David dice, porque no quieres sacrificio que yo lo daría. No quieres holocausto. ¿Cuántos sacrificios tienen que haber hecho ahí en el templo antes de esto? ¿O durante el año que David estuvo en pecado? Y David sabía eso. Entonces dice David, sacrificio y holocausto no quiere Dios. Dios quiere un corazón diferente. Y vemos que Dios se cansó de los sacrificios, ¿no? Dios se cansó. Miren Isaías 1, versículo 11 dice, alguien que me ayude y lo lea, por favor. Uno, 11, hasta el 18, léalo rápidamente. Dice, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y deseo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venías a presentaros delante de mí para hollar mi altar? No me traigáis más para ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asamblea, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio. Restituid el agraviado. Hacer justicia al huérfano. Amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Amén.
Dios no quería realmente, ya estaba hastiado de los sacrificios y no era que no había que hacer eso, había que hacerlo, porque esa era la forma, pero había que hacerlo con un corazón correcto. Y David pone el lugar correcto, sabe el lugar correcto de cómo debe ser el corazón. No sirve de nada hacer cosas externas si en el fondo del corazón usted hace otra cosa, ama otra cosa, busca otras cosas. No saca nada con venir a la iglesia, no saca nada con golpearse el pecho, no saca nada con hablar lindo, predicar incluso. Si en el fondo de su corazón usted no está con Dios y usted no busca a Dios, si usted no ama a Dios, si usted está en pecado, si usted y yo hacemos lo malo, Dios conoce nuestro corazón. Hermano, no sacamos nada. Muy bonito nos podemos ver, muchas cosas podemos hacer, pero si en el fondo de nuestro corazón estamos mal, Dios no acepta eso, no acepta la ofrenda así, no acepta esa ofrenda. No podría ser aceptable. ¿Ah? No se trata de hacer sacrificios externos en ofrendas sangrientas sin la expresión de un genuino arrepentimiento. Necesito realmente arrepentirme delante de Dios. Dios no podría tener placer en esas cosas. Y David aquí dice, no quiere sacrificios, que yo lo daría, porque yo lo puedo hacer. Yo puedo llevar sacrificios al templo, y muchos, pero no sirve de nada. No sirve de nada. No quieres holocaustos. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado y el corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Y este es el corazón correcto. Este es el corazón correcto de la manera que nos tenemos que presentar delante de Dios. Un espíritu quebrantado, un corazón contrito y humillado. Mire, el espíritu quebrantado es una mente quebrantada, aplastada, rota, bajo el peso de la culpa consciente. La idea es una carga puesta sobre el alma hasta que sea aplastada y sometida. Un espíritu así. Una mente quebrantada. Un corazón contrito es lo mismo. Un corazón quebrantado, roto, aplastado. David decía aquí en el mismo Salmo 51:8, ¿se acuerdan? ¿Cómo estaban sus huesos? Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Así. Los huesos abatidos, los huesos rotos. Es un corazón quebrantado. Es un corazón roto. Y no solo eso, sino que un corazón también humillado. Lo que marca un mayor énfasis. Un corazón quebrantado, roto, aplastado por el peso del pecado y de la culpa, arrepentido, con una actitud humilde. Actitud humilde es estar encorvado, agachado. Acepto. Sí, Señor. Ese soy yo. Hermano. En la reunión anterior, ¿se acuerda que leyó la historia en el libro de Samuel? Sí. Y yo me quedé pensando un poquito porque ese Joab, que tuvo una vida paralela a David, y a punto. Si usted hubiera querido encontrar un corazón de piedra, ahí está, Joab. Participó en el asesinato igual que David. O sea, en el fondo, entre los dos mataron a Urias. Y durmió tranquilo. Nunca tuvo problemas. Ni el corazón duro. Mató Claro. a Absalón, mató a Amasa, el otro mató a Abner. O sea, mataba al que se le atravesaba.
y vivió en paralelo con David y murió tan violentamente como murió. No dice que se había tomado los puestos y lo habían matado. Ahí hay un duro, es el malo. ¿Y quién predica de Joab? Nadie. Sí. Bueno, ahí hay un tema para predicar, ¿cierto? Pero aquí vemos el corazón de David. El corazón de David ora y clama a Dios y reconoce, ¿no es cierto?, que Dios no quiere sacrificio externo, sino que quiere un corazón diferente. Eso es lo que quiere Dios y eso es lo que quiere Dios de nosotros también, hermano, un corazón distinto. Un corazón contrito y humillado, un corazón roto, quebrantado. Y quebrantado, ¿por qué? Quebrantado por el pecado, porque sabe que pecó, porque reconoce la culpa de su pecado. Ahí está el punto central. Ahí está la idea central, hermano. Necesitamos escudriñar nuestro corazón y realmente ver cuál es nuestro pecado y sacarlo. Amén. Y ahí cuando nos mostremos de esa manera y nos presentemos de esa manera delante de Dios, ¿qué dice ahí David? No despreciarás tú, oh Dios. Ese corazón no despreciarás tú. Es decir, Dios lo va a mirar con favor. Dios le va a conceder su bendición. Ahí Dios estará con David. ¿Ah? Finalmente dice, haz bien con tu benevolencia, Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia y holocausto, ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Y aquí David involucra también al pueblo. Dice, es como que David da cuenta de que su pecado no solo él fracasó como hombre, no solo él fracasó como esposo, como padre, también falló como rey. Era el rey del pueblo de Dios. Y humildemente le pide a Dios que le devuelva su favor al reino. Si la cabeza está mal, todo está mal. Así es. Y pensaba esto en mí mismo como varón, como jefe de hogar. Si la cabeza está mal, afecta a todo. Todo está mal. Y David implora aquí como rey, ¿no es cierto? Dice, haz bien con tu benevolencia a Sión. Edifica los muros de Jerusalén. Algunos dicen ahí, ¿no es cierto?, que el periodo en que escribió este salmo, los muros no estaban destruidos. Otros dicen, no, pero a lo mejor estaban construyendo el primer templo. Otros dicen, no, eso fue añadido. Da como para hacer un estudio ahí. ¿Por qué dice? Otros dicen, fue agregado posteriormente. Pero también puede ser la intención, ¿no es cierto?, de que los muros de Jerusalén, Dios los cuida, Dios los guarda, Dios guarda a su pueblo. Dios es como un muro para su pueblo. ¿Ah? Por eso dice, edifica los muros de Jerusalén. Dios sustenta al pueblo, Dios lo guarda, Dios lo cuida. ¿Ah? Haz bien con tu benevolencia, Señor. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto, ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. ¿Cuántos sacrificios hizo el pueblo durante ese tiempo? Y Dios estaba ahí mirando todas esas cosas que no le agradaban. Entonces David ora y ora por su pueblo también, para que Dios también lo restaure. Para que Dios muestre su favor, para que Dios derrame su bendición sobre Jerusalén, para que Dios derrame su bendición sobre los judíos, para que prosperen, para que prevalezcan, para que también sea aumentada la adoración a Dios,
los holocaustos y las ofrendas, pero con un buen corazón. No así nomás, con un buen corazón, ¿ya? Y pensaba, ¿no es cierto? Estamos estudiando el Nuevo Testamento en la escuela dominical y vemos el corazón de los líderes religiosos queriendo matar a Jesús, y estaban en la fiesta más importante, vimos el domingo pasado. ¿Ah? En una fiesta que los invita a reconocer a Dios, en una fiesta que los invita a ellos, ¿no es cierto?, a recapacitar en su pecado, y ellos queriendo matar a Jesús. Sin un corazón totalmente opuesto a lo que realmente debiese vivir el pueblo. ¿Ah? Por eso David también clama aquí, y clama por su pueblo. En este salmo vemos, hermano, en este cántico y en este salmo vemos el dolor del pecado. El dolor del pecado. La seriedad y la honestidad de David para enfrentarlo. No culpa a nadie. No culpa ni siquiera a Betsabé. Vemos también el arrepentimiento y la renuncia, ¿no es cierto?, al pecado para siempre. Solo Dios puede hacer una transformación. Solo Dios puede crear un espíritu recto dentro de nosotros. Hermano, y tenemos que clamar a Dios. Si usted no ha entregado su vida al Señor, entréguesela mejor. Solo Él puede crear un nuevo corazón. Nadie más. ¿Ah? Vemos también el testimonio del arrepentimiento puede ayudar a otros. Puede ayudar a otros. Cuando yo me arrepiento, puedo ayudar a otros. Puedo decirle a otros también, arrepiéntete. Yo me arrepentí y Dios me sacó de ahí. Amén. Apartarse del pecado también es un beneficio para quienes nos rodean. Aquí David, como rey, dice, haz bien con tu benevolencia. Y nosotros, si nos apartamos del pecado, también los que nos rodean alcanzarán la bendición de Dios. Mire, si usted como jefe de hogar busca a Dios, si usted como mamá, como esposa, busca a Dios, sus hijos también alcanzan bendición. Eso es así, eso es así. Eso es así, nos llama y nos invita, ¿no es cierto?, estos pasajes a vivir vidas que realmente agraden al Señor. No cosas externas, sino que del fondo de nuestro corazón. ¿Ah? Necesitamos, hermano, un cambio profundo en nuestro corazón. Que Dios cree un corazón diferente en nosotros, con un espíritu recto, firme, capaz de enfrentar esta vida de manera diferente, hermano. Necesitamos orar a Dios que realmente transforme nuestro corazón. Eso es lo que necesitamos hacer, hermano. ¿Ah? Debemos dejar la excusa. David no puso excusa, reconoció. Reconozco. Soy soberbio. Soy llevado a mi idea. Amo más el dinero. Amo más otras cosas menos a Dios. Amo mis deseos carnales. Me amo a mí mismo, quiero reconocimiento. Me compadezco de mí mismo, por eso vivo recordando el pasado. Tantas cosas, hermano, tantas cosas. Necesitamos hacer un cambio profundo en nuestro corazón y solo Dios lo puede hacer. Y este salmo nos invita a ser sinceros, a volvernos a Dios de esa manera, a reconocer, hermano, a reconocer que necesitamos de Dios, dejar las excusas, reconocer mi pecado, descubrir los verdaderos deseos de mi corazón y ponerlo a los pies de Cristo. Hermano, de esa manera Dios me puede dar una nueva identidad, una nueva vida, un nuevo corazón. Y realmente meditemos en eso, hermano. Porque como creyentes,
sabemos que Dios ha transformado nuestro corazón y nos ha dado nueva vida. ¿Sí o no? ¿Sí? Pero ¿cuántas cosas arrastramos? ¿Cuántas cosas continúan en nosotros? Necesitamos realmente sacar todas esas cosas. Dejar que el Espíritu Santo, que no se va, que está ahí siempre, obre por completo en nuestro corazón y en nuestra vida. Dejar lo que transforme nuestra vida. Porque no lo dejamos con nuestro yo. Amén. Que el Señor nos ayude, hermano. Vamos a orar. Padre amado Dios, gracias le damos por esta palabra, gracias le damos por este salmo, un tremendo salmo, Señor, que nos deja estas enseñanzas, Señor. Ayúdenos, Señor, necesitamos de ti. Señor, perdónenos. Perdónenos, Señor, perdónenos. Y ayúdenos, Señor, realmente a sacar lo que hay en nuestro corazón, a meditar en ello, escudriña tú nuestro corazón, Señor. La palabra de Dios hace eso, nos muestra lo que somos. Ayúdanos, Señor, ayúdanos. Y ayúdanos a enfrentar la realidad como la enfrentó David, con sinceridad y volviéndose a ti. Y poniendo su vida a los pies. David puso su vida a tus pies. Nosotros queremos poner nuestra vida a los pies de Cristo, Señor. Que Él la transforme, que Él la cambie, que Él renueve un espíritu recto, fiel dentro de nosotros, Señor. Señor, ayúdanos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén.